Las diferencias entre cada uno de los conceptos, el término de construcción de paz, infraestructura para la paz y cultura de paz, para ver estas diferencias nos centraremos sobre todo en la naturaleza de cada uno de estos conceptos, en el contexto en el que se desarrollan estos conceptos, en el nivel de influencia de los agentes internacionales en cada uno de estos procesos de paz y en el grado de participación de la sociedad civil. En relación con la naturaleza, el término de construcción de paz hace referencia a, como ya hemos dicho, son medidas que se adoptan en un momento puntual, porque son medidas que responden a un contexto de conflicto armado o un conflicto bélico. Por lo tanto, es necesario, cuando se adopta este proceso de paz, se adopta bajo una perspectiva de prevención de que se vuelva a suceder este mismo conflicto armado. Pero responde sobre todo a un momento puntual, a ese conflicto que se ha sucedido anteriormente. En cambio, la infraestructura para la paz aplica también, aunque aplica también un enfoque preventivo, responde a la creación o al fortalecimiento de una serie de estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, es decir, a las estructuras de toda sociedad o de todo Estado, y por lo tanto digamos que hace referencia a una estrategia política a largo plazo, no responde a un momento puntual, porque no hace referencia a un contexto de conflicto armado o de conflicto bélico, sino es una estrategia política a largo plazo. Y en la misma línea se desarrolla la cultura de paz, porque aunque también aplica obviamente un enfoque preventivo, no está basado en un momento puntual o en un contexto de conflicto armado o conflicto bélico, sino en la asunción de la sociedad de una serie de valores a través de los cuales esta misma se empodere y puede crear un entorno de paz sostenible, digamos, y duradero. Por lo tanto, no se asocia necesariamente a un conflicto bélico armado, al igual que la infraestructura de paz, y como sí se asocia, en cambio, la construcción de paz. En relación con el grado de participación de la sociedad civil, la construcción de paz hace referencia a, digamos, un proceso más bien homogéneo que ha ideado o que ha estado formulado por los agentes internacionales, y por lo tanto aquí el grado de participación de la sociedad civil es más limitado, porque el grado de devastación es de tal magnitud que la sociedad civil no puede asumir toda la responsabilidad de la construcción del territorio, sino que necesita o requiere de la participación en mayor medida de los organismos internacionales. En cambio, en relación con la infraestructura para la paz o la cultura de paz, en relación más concretamente con la infraestructura para la paz, esta hace referencia, como ya hemos dicho, a una política largoplacista que establece, digamos, los espacios o las herramientas a través de lo cual la sociedad se empodera y asume la responsabilidad de transformar el conflicto de manera constructiva y pacífica. Por lo tanto, hay un nivel de la sociedad civil mucho mayor. Y en relación con la cultura de paz, esta responde a un proceso más bien introspectivo o endógeno de la propia sociedad civil en la reflexión, digamos, de cuáles son sus carencias, sus necesidades para mejorar su entorno pacífico a través de la asunción de una serie de valores. Por lo tanto, el grado de participación de la sociedad civil en la cultura de paz es mucho mayor que el grado de participación de la sociedad civil en la construcción de paz, e incluso puede ser un poquito más mayor que el de la infraestructura para la paz. Aquí vemos cómo hay una evolución entre los tres conceptos. Y finalmente, en lo que hace referencia al nivel de influencia de los agentes externos, es contrarrestar con lo que ya hemos dicho. La construcción de paz, digamos que es una concepción generalizada o homogénea que se traslada entre los conflictos, es decir, es Naciones Unidas o los organismos internacionales los que idean o formulan pues, el proceso de paz, porque como ya hemos dicho, el nivel de destrucción o devastación es de tal magnitud que necesita estos agentes internacionales. En cambio, en la infraestructura para la paz se asocian, digamos que esta hace referencia, como hemos dicho, a estos mecanismos, todas estas herramientas que aunque también hacen que la sociedad civil tenga una mayor participación que en un proceso de construcción de paz, a veces también estas infraestructuras o estas estructuras, aunque se asocian, sobre todo se relacionan con las necesidades de cada una de las sociedades, también hay una participación activa de los organismos internacionales, aunque menor, claro está, que de la participación que sí que se produce en la construcción de paz. Y finalmente, en la cultura de paz, aquí sí que hay una participación muy limitada de los agentes internacionales, porque no puede haber una imposición de cuáles son los valores que una sociedad en concreta o determinada necesita, sino que es la propia sociedad la que asume esos valores y la que reclama cuáles son pues los objetivos de paz y estos valores que necesita para crear un entorno de paz. Entonces, aquí el nivel de participación de los agentes internacionales es prácticamente nulo o limitado.